La acabo de poner. Ah, bueno. No sé cuál de los dos es que es la que más vale. Para mí tiene que valer. Para mí la única que tendría que valer es la de Claudio, si no, no tiene mucho sentido que ella venga a tomar asistencia. Pero bueno, lo he hecho porque el director nos ha dicho todos los docentes que teníamos que hacer eso. Bueno, bueno, ya estamos grabando. Teorema fundamental de la hidrostática. El teorema fundamental de la hidrostática se puede aplicar cuando tenemos dos puntos que están dentro de un líquido, que pertenecen a un líquido. Esos puntos pueden ser puntos extremos. Por ejemplo, podría ser el punto donde que está más arriba, digamos, en el nivel donde comienza el líquido, o podría estar en el fondo. ¿Mm? Y lo que nos dice el teorema fundamental de la hidrostática, lo podemos decir con palabras, pero en realidad en física siempre acostumbramos a- a escribirlo todo sintéticamente, o sea, con ecuaciones, con formulitas. Lo que nos dice es que la diferencia de presión entre estos dos puntos, la diferencia de presión entre estos dos puntos es igual a la densidad del líquido, a la densidad del líquido. Recuerden que los dos puntos tienen que estar dentro del mismo líquido, por G, que es la aceleración de la gravedad, y por delta de H, donde delta de H es la diferencia de altura. Vamos a poner acá el dibujito. Aquí le llamamos delta de H. ¿Quién es que entró, Negri? Bueno, el que ha entrado se tiene que comunicar con Claudia para que le pongan presente, ¿ah? Porque ya tomó asistencia ella. Así que, primero, ¿cómo se llaman estos? Delta de P, la llamamos la diferencia de presión. Bueno, G, la aceleración de la gravedad. Yo voy a poner aceleración. Bueno, tengo que poner la palabra entera. Aceleración de la gravedad. Y delta de H es la diferencia de altura. Ustedes me dirán, bueno, es lo mismo que hemos visto la otra vez. No, no tiene nada que ver. O sea, no es que, perdón, no es que no tenga nada que ver. No es lo mismo. No es lo mismo. Y una cosita muy importante. Este delta de H, este delta de P, perdón, es igual a la presión mayor menos la presión menor. Siempre, ¿eh? Porque este delta de H lo vamos a tomar siempre como un valor positivo. ¿Mm? Entonces, para que esto sea positivo, el delta de P, o sea, la diferencia de presión, tiene que ser la presión más grande menos la presión más chica. O sea, en este problema que tenemos acá en este ejemplo, no es un problema, esta diferencia de presión será la presión ¿dónde? Menos la presión ¿dónde? La Bueno, presión en A menos la presión en B. muy bien.
Yo quiero decir una cosa. En la guía está puesto exactamente al revés. El A está puesto arriba y el B está puesto abajo. Por eso que después queda que la presión en B menos la presión en A. Lo que hay que acordarse es esto, lo que acabo de decir. Siempre, 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 esa diferencia de presión va a ser la presión más grande o mayor menos la presión más chica o menor. ¿Y cómo sabemos cuál es la presión menor? Bueno, siempre que estemos más profundo, la presión va a ser mayor. Esa es la parte conceptual que hemos aprendido en las últimas clases para saber cuándo una presión es más grande que otra. Bueno, eh, en base a eso, veamos otra cosa más. Veamos un par de cositas más. A pesar que ya hemos hecho algunos problemas, ya hemos visto, ya le he contado algo. Ahora por primera vez vamos a definir lo que es la presión atmosférica. Pero yo ya le había contado, más medio como que la palabra te dice que es. ¿Qué era la presión atmosférica? ¿Qué les había contado yo que era la presión atmosférica? Que era la presión que había en la atmósfera. ¿Que había en la atmósfera? ¿Qué hay? Que hay. ¿Esa es la palabra? ¿Que había? Bueno, no es la palabra que había. ¿Ah? Hay otra palabra que me está faltando. Es la presión que produce la atmósfera. ¿Mm? Y si yo tengo varios puntos por acá, tengo un punto A, tengo por acá otro punto B, tengo por acá otro punto C. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? En el punto C. En A. No, En el punto A, pues. Presión atmosférica en C. Al final, ¿cómo es? ¿Es la más grande o es la más chica? Es la más chica, ya vi. creo que sería la más La más chica. chica. ¿Por qué? Sí, está bien. ¿Por qué? Sería porque tiene menor profundidad. Gases arriba. Claro. O sea, hay que imaginarse, esta es una cuestión de que hay que imaginarse, que supongamos que, bueno, voy a hacer una atmósfera pequeña. Primero que nada, la presión atmosférica es la presión producida por la atmósfera. Y ya habíamos dicho también que la atmósfera es el conjunto de gases que rodean a la Tierra, la mezcla de gases, la capa de gases que rodean a la Tierra. Entonces, bueno, como que esos son el límite superior de la atmósfera. Entonces, fíjense en que por encima del punto C hay menos atmósfera
que por encima del punto B. Y por el punto B hay menos atmósfera que por encima del punto A. O sea, es como que el punto A está más profundo, hablando de sumergidos en la atmósfera. Justamente lo que estamos analizando es eso, es la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica en C es la más chica, le sigue la de B y la más grande, obviamente, entonces es la de A. Nosotros también podríamos utilizar esto para calcular cuánto vale, tener una idea de qué pasa con la presión atmosférica o con la diferencia de presión atmosférica. Con la diferencia de presión atmosférica, que sería igual a la densidad de ¿quién? Todavía está escrito ahí arriba. Uy, lo hice más grande. No, no, tengo que hacer todavía más chico. Pero ahora, ¿en qué están sumergidos los puntos A, B y C? Bueno, sumergido es una manera de decir. ¿Están inmersos en líquido? Está en gases. ¿Y cómo se llama ese gas? ¿Cómo se llama Sería el aire, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces será acá la densidad del aire, G, y la diferencia de altura. La diferencia de altura entre dos puntos, puede ser entre A y C, entre A y B, diversas cosas. Mucha teoría el día de hoy. Veamos otra cosa más. Espera un momento. Vamos a ver lo que se conoce como la experiencia de Torricelli. Torricelli fue un señor que vivió hace mucho tiempo, pero la importancia para nosotros es que es la primera persona que mide cuál es el valor de la presión atmosférica. El valor de la presión atmosférica es algo que se utiliza muy seguido en la vida cotidiana, siempre en la mañana, bueno, cuando el servicio meteorológico empieza dando los datos del clima en el lugar donde estamos. En primer lugar, siempre da la presión, perdón, la temperatura, y en segundo lugar da la presión atmosférica. La presión atmosférica, ya les dije en su momento, es peor que la gravedad. No solamente que es distinta en distintos lugares, sino que en el mismo lugar, supongamos San Miguel de Tucumán, la presión va cambiando. Cambia, no es lo mismo a la mañana que a la tarde, que a la noche, no es lo mismo cuando hace frío que cuando hace calor. Eh, Esas variaciones en la presión atmosférica afectan a un montón de cosas. Por ejemplo, afecta a la temperatura a la cual hierve el agua. Uno generalmente dice o sabe o ha escuchado que el agua hierve ¿a qué temperatura para ustedes hierve supuestamente el agua? O supuestamente hierve el agua. 110 grados Celsius. 100 grados.
Bueno, 110 grados Creo que nunca aquí jamás en escuché que Tucumán, hierva el agua. creo que hervía 92. Bueno, a 1 grado no que bajar, el agua no hierva a 1 grado, si no ya estaría hirviendo el agua que tendríamos ahí afuera, qué sé yo, en el patio. No, lo que supuestamente, si le preguntamos a la mamá, al papá, nos va a decir, papá, ¿a qué temperatura hierve el agua? Sí, este, le van a decir a 100 grados. Bueno, en realidad en Tucumán nunca jamás hierve a 100 grados. Y algunas veces el agua hierve a 99 grados, algunas veces hierve a 98. ¿Y por qué cambia? Porque cambia la presión atmosférica. El hecho que cambie la presión atmosférica hace que cambien varias cosas, muchas cosas. Entre ellas, algo que es muy cotidiano, que es la temperatura a la cual hierve el agua. Bueno, no solamente hierve el agua, sino que hierve un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, un dato que uno necesita saber para muchas cosas, sobre todo en la industria. Hay muchas cosas que dependen de la presión atmosférica. Por eso es importante que nosotros las sepamos. Y es por eso que también es importante que quizá aprendamos a medirla. Alguien creo que ha dicho algo interesante acá. No, bueno, en realidad pasó es que, bueno, acá hablan si eso puede afectar a las pavas eléctricas. Eh, puede afectar siempre y cuando que estemos en un lugar que sea muy alto, muy, muy alto. ¿Por qué? Porque las pavas eléctricas, digamos, están hechas para que cuando llegue la temperatura a tal valor, corten automáticamente. Y por supuesto que si no llega a ese valor, no van a cortar. Yo lo que voy es que en Tucumán el agua generalmente hierve entre 98 y 99 grados. Bueno, la pava va a estar funcionando un tiempo y después, bueno, ya va a decir, bueno, listo, ya está, pum, se corta ahí nomás. Pero si estaría en un lugar muy alto, como supongamos como La Paz en Bolivia, y estoy por decir algo que me imagino, pero la verdad no tengo datos fehacientes para decir que es como yo digo, pero supongamos que en Bolivia el agua hierva a los 95 grados, por decir algo, ¿eh? En La Paz. No en toda Bolivia, sino en La Paz, que es uno de los lugares más altos. Si yo estoy en La Paz, pongo a hervir agua en una pava eléctrica y el agua hierve a los 95 y no va a subir por encima de los 95, se va a quedar ahí en los 95 nomás. Entonces la pava nunca va a cortar. Las pavas eléctricas se apagan solitas. Vos la pones para que hierva, así ahí, y te va. No es como la pava de gas, así ahí de la hornalla, que uno la tiene que apagar. No, no, no. Uno la pone para hervir y se va y en general hace como un ruidito, como una alarma, así que ya está, ya está. Pero acá, digamos, si lo si lo hacemos en Bolivia o en cualquier lugar que sea alto, capaz que en Tafí del Valle también me pasa lo mismo, la pava nunca corta. Bueno, no tengo una pava eléctrica como para decirle, pero capaz que tengan como algo para que uno las regule y pueda decir, bueno, no, cortarla a esta temperatura, no, no la corté a 100 porque acá en este lugar nunca jamás vamos a llegar a 100. Por cierto, en el Himalaya, Abrí, muteate. ya lo muteo yo. Por cierto, en el Himalaya el agua hierve a los 70 grados, a los 72 grados. Imagínense en que ni mate pueden hacer, porque el agua para mate es agua que tiene que estar a 80 grados. Ni siquiera un mate caliente se pueden hacer. Entonces, por eso es que no pueden cocinar alimentos así nomás. Ya los tienen que llevar precocidos para calentarlos únicamente. ¿Mm? Si pondría ese arroz, el arroz nunca reventaría. Siempre estaría el granito duro nomás. Bueno, muchas cosas dependen de la presión atmosférica y este tipo, el nombre de él era Evangelista,
Evangelista Torricelli, y dio una experiencia para medir la presión atmosférica. Yo ahora les voy a contar el paso a paso qué fue lo que él hizo. Bueno, él primero que nada agarró un tubo de 1 metro. Esto tenía 1 metro de largo. Y lo llena con mercurio. Es importante las dos cosas, que tiene que estar absolutamente lleno, y la otra cosa que también es que es mercurio. Mercurio es uno de los elementos más densos que hay en la Tierra. Es más denso que muchos metales. Es más denso que el hierro. Así que tranquilamente, digamos, o sea, pones algo de hierro en mercurio y flota. Un cubo de hierro, así, una esfera de hierro y flota. Y lo llena, y lo tiene que llenar completamente. Vamos a hacer así un acercamiento. ¿Qué es lo que yo quiero decir hagamos, digamos, pero llena bien, bien. O sea, si alguien me dice, bueno, lo llena hasta acá, que ya está lleno. No, 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 no. Tiene que estar bien lleno. Absolutamente lleno. Como si fuera prácticamente ya a derramarse. ¿Eh? Hasta ahí, hasta el borde. Así de lleno tiene que estar. Si no, esto no sirve. Si no, la experiencia esta no va a andar. Voy a cortar un poco acá el recipiente, ¿ve? Para que se note bien, bien, que estaba bien lleno, lleno, lleno. Bueno, ya tenemos el recipiente, el tubo de 1 metro de longitud lleno. ¿Qué es lo otro que hacemos? Voy a utilizar otro color, pero no debería ser así, para que no mezclemos. ¿Qué es lo que hace después Torricelli? ¿Qué es lo que hace después? Bueno, le pone el dedo encima. Este supuestamente era el dedo. Me sale muy mal ese dedo. Pero no importa. Le pone el dedo encima y después lo da vuelta. Bueno, ahora espero que se hayan dado cuenta para qué lo da vuelta. O sea, para qué le ha puesto el dedo encima. Perdón. ¿Se dan cuenta Para que no escape el mercurio. para que no se caiga cuando lo da vuelta? ¿Eh? Si no le hubiera puesto el dedo, se hubiera caído todo el mercurio. Acá está el mercurio, bueno, todo este sistema está dado vuelta. Sigue estando el dedo ahí. Sigue estando esto con mercurio. Absolutamente lleno. Eso, digamos, es parte de la gracia de todo esto. Sigue teniendo el dedo acá encima. Ay, era como por- Bueno. Lo lleva así, dando vuelta y lo coloca dentro de un recipiente. Yo el recipiente lo voy a hacer grande. No tenemos datos de cómo era el recipiente, pero sabemos que lo lleva y lo coloca dentro de un recipiente que también tenía mercurio. También tenía mercurio, supongamos que el mercurio llega hasta acá. El recipiente tenía mercurio y lo pone de forma tal que el extremo donde él tenía el dedo, esté por debajo del nivel del mercurio. Y lo que hace a continuación, es sacar el dedo
Cuando él saca el dedo, ¿qué es lo que observa? ¿O qué creen ustedes que pasará si hacemos esto? Sé que es medio como que tóxico el mercurio, pero no me acuerdo los síntomas que te daba. Está bueno esto, pero quería que quede a la misma altura. A ver, alguien más que me diga otra cosa. A ver, ¿qué opinan ustedes que pasará? Les digo que si lo No sé hacemos si con va a agua, vamos a rebalsar tener el recipiente, digamos que es no lo sé si va a suficientemente rebalsar grande, esto. ¿eh? Digamos que no es importante que rebalse o que no rebalse el recipiente, ¿eh? Puede ser que rebalse, bueno, pero eso no me va a importar mucho. Y si no rebalsa, mejor. Mercurio es algo tóxico. Yo cuando era chico, digamos, me gustaba tener mercurio en la mano. Cuando fui a la facultad, una vez hice lo mismo y se requete enojó el profesor. Dice, esto, eso es muy tóxico, te puedes enfermar después. Así que, ay, por Dios. Sigue pasando esto. Bueno, creo que ya perdí ese dibujo. Ahora vuelve, mira. Profe, Creo que si aprieta escape, profe. Sí, De bastante escape. profe, sí, decime. cuando hace el experimento puede sumergir, o sea, digamos, cuando sumerge saca el dedo y podría ser que, bueno, no sé, el, el mercurio que está en el recipiente se podría igualar con el del recipiente más grande, el nivel de agua por la presión. No, no se va a igualar los niveles. ¿M? Sería una buena alternativa a lo que vos estás diciendo, pero no pasa eso. No se igualan los niveles del recipiente y del tubo de mercurio. Este, esto debería haber hecho del comienzo y no hacerlo con... Bueno, bueno, este estaba con el dedo, ahora le saquemos el dedo. Esperemos que funcione la sacada del dedo. Sacar el dedo, funciona. Vamos a borrar el dedo. Bueno, cuando sacamos el dedo, lo que sucede acá es que, yo digo obviamente, pero no es tan así. El nivel de mercurio empieza a bajar. Empieza a bajar, 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 pero baja hasta determinado lugar y no baja más.
Esta experiencia, si tendríamos mercurio, la podríamos reproducir nosotros y hacer esto mismo y con esto medir cuánto vale la presión atmosférica. Pues baja hasta ahí. Y vamos a suponer hasta ahí, digo yo. Y no baja más. Lo que hace Torricelli es medir esta altura. La altura de la columna de mercurio que le queda. ¿Mm? Esta es la H, lo mide y se da con que estos son 76 centímetros. O lo que es lo mismo, 760 milímetros. Torricelli después hace la misma experiencia con unos tubos que sean más grandes, o sea, más anchos básicamente. ¿Eh? Y le da exactamente lo mismo. Hace la experiencia con tubos que estén inclinados. Ya le voy a dibujar cómo son los tubos inclinados, pero rápidamente porque voy a hacer todo el dibujo. Unos tubos que estén así como inclinados. Obviamente este tubo tiene que ser más largo. También colocado dentro de un recipiente que contenía mercurio. En definitiva he dicho que lo iba a hacer más rápido y no estoy haciendo para nada más rápido. Bueno, supongamos que acá el mercurio llegaba hasta acá. El mercurio. Y el mercurio, todo esto era mercurio, y el mercurio en realidad llega hasta, digamos, acá. Y él mide esta altura. Fíjense en la altura entre el nivel de ese líquido y el nivel donde comienza el líquido del recipiente. Y también le da los 76 centímetros. Ya les he dicho que lo hace la experiencia con un tubo que era bien grueso. Y también le daba los 76 centímetros. Le daba siempre la misma altura. Y lo hace con otros líquidos y no le da para nada la misma altura. Pero lo interesante es qué es lo que él piensa. Él básicamente se basa en esto, en lo que hemos visto primero, no en esto, ¿no? En el teorema fundamental de la hidrostática. Dice, la diferencia de presión entre dos puntos que están dentro de un líquido tiene que ser igual a la diferencia, a la densidad del líquido por G por la diferencia de altura. Diferencia de presión. Ajá. Entonces, él es muy ingenioso y realmente uno también tiene que ser así de ingenioso muchas veces a la hora de resolver un problema. Porque las leyes están, el asunto es cómo yo las voy a aplicar esas leyes para resolver lo que yo quiero resolver. Él toma estos dos puntos que vamos a hablar ahora. Toma un punto acá sobre esta superficie y toma un punto acá al mismo nivel, pero dentro del tubo. ¿Mm? Esos son los dos puntos que él toma. Yo quiero hacer énfasis que si tomo esos dos puntos y le aplico el teorema fundamental de la hidrostática, entre esos dos puntos le aplico el teorema fundamental de la hidrostática, o sea, hablo que la diferencia de presión entre el punto 1 y punto 2 es igual a la densidad del líquido por G y por la diferencia de altura. ¿Cuánto vale la diferencia de altura entre esos dos puntos?
entre el punto 1 y el punto 2. 24 centímetros. No, Es cero. ¿Por qué es cero? 76. Sí, es 0. ¿Por qué es 0? Porque se encuentran sobre El mismo nivel. el mismo nivel. Ese. Porque están sobre el mismo nivel. Ujú. Y fíjense que la prosa, las cosas también se van complicando. Porque antes yo les decía, bueno, pero la altura no es que se mide desde donde comienza el líquido y acá, bueno, el líquido dentro del tubo comienza más arriba que lo que comienza en el punto 1, bueno, que él está directamente en el punto que comienza el líquido. Pero también les he dicho que en realidad en este tema, las alturas, y en este caso también los delta de H, se miden entre niveles, entre el nivel donde está un punto y el nivel donde está el otro punto. Bueno, eso es más fuerte, evidentemente, que lo otro. Y como estos dos puntos están al mismo nivel, porque están dentro de la misma horizontal, el delta de H es 0. Si el delta de H es 0, la diferencia de presión, bueno, primero que nada, 0 multiplicado por lo que venga, va a ser 0. 0 multiplicado por G me va a dar 0, multiplicado por la densidad líquida me va a dar 0. O sea, toda esta parte va a ser 0. Porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Entonces la diferencia de presión es también 0. Y esa diferencia de presión porque delta de P lo que es una diferencia de presión. Es 0. ¿Y qué implica que la diferencia sea 0? que estén a la misma profundidad. No, si en la diferencia de algo es 0, ¿qué implica eso? O matemáticamente, ¿qué podríamos hacer acá si P1 menos P sub 2 es 0? Que Que tienen son el mismo iguales. valor. No, bueno, Claro, o sea, al P sub 2 que está restando lo puedo pasar sumando y vamos a concluir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Y entonces, digamos, fíjense del dibujo. ¿Qué es la presión en 1? ¿Qué es? La verdad, una pregunta difícil de responder. ¿Está actuando alguna presión en 1? La presión es 0. ¿Es 0 la presión? Si vos estarías parado acá, te estoy haciendo muy chiquito con respecto al recipiente, ¿vos sentirías que la presión ahí es 0? Estarías a la misma altura que el punto 1, digamos. O sea, la presión que le ejerce el mercurio es 0. Bien, la presión que le ejerce el mercurio es 0 en el punto 1. Sí, sí, perfecto. Eso sí estamos completamente de acuerdo. Pero ¿hay otra presión en el punto 1? ¿Algo más le está haciendo presión? la La atmosférica. atmosférica. Sería la atmósfera. Bien, bien, bien. Entonces la presión en 1 ya no es la presión debida a un líquido. La presión en 1 es la presión atmosférica, que es lo que nosotros queremos saber. Torricelli hizo esta experiencia para medir cuánto es la presión atmosférica. Con esto ya sabe que la presión en 1, como no hay líquido en el punto 1, es la presión atmosférica. Y la presión en 2, ¿cómo podríamos calcular la presión en 2? Sería el peso, digamos, del... Pero ¿cómo hemos aprendido a calcular rápidamente presiones de un líquido? Que eso ha sido lo que, cuando hemos visto presión hidrostática, es lo primero que hemos empezado con eso. ¿Qué pasa? Fuerza sobre área era. No, pero bueno, eso ya era el comienzo. ¿Qué más hemos visto nosotros acerca de la presión hidrostática, justamente?
Había una fórmula particular para calcular la presión de un líquido, pero no me la acuerdo ahora. Era densidad por altura por gravedad. Muy bien, densidad por altura por gravedad. Muy bien. Esa era la conclusión de ese tema, de presión hidrostática. Y después hemos visto, bueno, bien cómo actuaba, se acuerdan de la caverna y de demás cosas, digamos, que tienen que ver con la parte conceptual. Bueno, pero, Profe, sí, digamos, la conclusión del experimento sería la presión que hace esos 76 centímetros de altura de mercurio tendría que ser igual a la presión atmosférica. sí. Acá vamos a poner la densidad del líquido, que en mi caso es mercurio, G, y acá la profundidad a la cual se encuentra el punto 2, que son los 76 centímetros. Bueno, hagamos nosotros ese cálculo. Eh, de tabla, uno sabe que la densidad de mercurio son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Digamos, hay dos densidades que en general yo no se las doy. Una es el agua y otra es el mercurio. Son las únicas que tienen que saberse. Bueno, capaz que el mercurio sí se las doy, pero en general traten de acordársela. O sea, tenemos la densidad de mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Valor de G, 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Y cuál sería el valor de H? ¿Por qué valor voy a reemplazar esta H? 76 Así, pero voy a poner ese valor, voy a poner 76. centímetros. Pero ¿está bien con las unidades todo esto? Hay que pasarlo a metro. Bien. Entonces, ¿cuántos son esos 76 centímetros? 7,6 centímetros. No, 0,76. sí, 0,76. metros. Bueno, a ver, metamos todos esos valores en la calculadora y veamos cuánto nos da. ¿Alguien que tenga calculadora? Y me da 101.292,8. 101.292. Bueno, lo quedemos ahí nomás. ¿Qué cosa? Sí, fíjense en que todas las magnitudes están en unidades del Simela. Entonces el resultado también me tendría que quedar en unidades del Simela. Por lo tanto, me tendría que quedar en qué unidades si estamos hablando de presión. No me acuerdo, creo que eran varias. Bueno, estamos muertos sí, con el nombre Pascal. 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 Bueno. Yo le voy a dar ahora el valor de presión atmosférica normal o estándar. La presión atmosférica normal, que se conoce hoy en día, que todo el mundo le dice una atmósfera. Atento porque atmósfera es unidad también. Aparte que atmósfera es el conjunto de gases que rodea la Tierra,
atmósfera es también una unidad de medida. O sea, también decimos muchas veces que la presión es de una atmósfera. Esto lo decimos muy pocas veces. Pero sobre todo cuando queremos compararlo con la presión que hay en Venus, en otros lugares. Por ejemplo, en Venus la presión atmosférica es de 90 atmósferas. Eso ya me da la idea que la presión atmosférica en Venus es 90 veces la presión atmosférica que hay en la Tierra. La presión atmosférica normal, o sea, de una atmósfera, el valor que se toma hoy en día, es de 101.300 pascales. O dicho de otra manera, o dicho en notación científica, 1,013 por 10 a la 5 pascal. Yo quiero remarcar que este valor de 101.300 es muy parecido a este valor, 101.292. Es más, si redondeamos el 200, si redondeamos el 292 nos queda 300, ¿eh? Para no seguir escribiendo con más y más números. O sea, y esto que yo le acabo de contar, es la receta para medir la presión atmosférica en cualquier lugar del mundo. Tenés que conseguir un tubo de mercurio lo suficientemente grande, lo llenas completamente, le pones el dedo o cualquier otra cosa, digamos, algo para que no se caiga cuando lo inviertas, lo invertís, lo llevas a otro recipiente que tenga también mercurio, lo das vuelta y vas a notar con que empieza a caer el mercurio hasta un determinado nivel. Medís cuál es la altura de ese nivel del líquido que queda dentro del tubo y la presión que produce el líquido acá dentro del tubo es igual a la presión atmosférica. Esa es la gracia. ¿Mm? Obviamente yo puedo repetir la misma experiencia con agua, con cualquier otro líquido. Lo que voy a tener que cambiar es la densidad. Ya voy a saber con que la presión atmosférica tiene el valor este que nosotros hemos calculado y con eso voy a calcular cuánto vale la nueva altura, la altura que se detectaría con ese otro líquido que yo tenga, ¿no? Y también puedo hacerlo para medir la presión atmosférica en distintos lugares. Podríamos medir la presión atmosférica acá en Tucumán, ahora ya mismo, bueno, en el laboratorio de física hay mercurio, pero yo la verdad no estoy muy convencido que podamos nosotros hacer experiencia porque no quiero que nadie se intoxique. No quiero yo tampoco intoxicarme con mercurio y después estar enfermo así ahí por culpa de no saber manejar bien el mercurio. Pero bueno, quizá con la ayuda de la profesora de química podamos saber bien cuáles son todas las precauciones que tenemos que tener para manejar el mercurio. Pero podemos hacer, digamos, una experiencia como esta para ver y medir nosotros mismos cuál es la presión atmosférica en distintos lugares. Hay una cosita que queda acá pendiente por decir. ¿Qué hay acá? Debe haber un vacío, creo, porque al inicio estaba lleno de líquido. Muy bien. Muchos dirían que hay aire. Ahí no hay aire. Ahí hay vacío. Hubiera aire si al comienzo él no hubiera llenado el recipiente hasta el borde. Yo voy a hacer la parte de arriba nomás. O sea, si él que tenía el recipiente lo hubiera llenado con mercurio hasta acá, por más que ponga el dedo, cuando lo dé vuelta, ahí en estos momentos acá hay aire. Hay moléculas de aire. Cuando lo da vuelta, ese aire se queda acá arriba.
Y bueno, después va a bajar el nivel del líquido, y yo les aseguro que va a bajar más que los 76 centímetros, pero acá va a quedar aire. Bueno, aire que ya va a estar ocupando más espacio, pero va a quedar aire a una determinada presión. Por eso yo le decía, la gracia está en que al comienzo dejarlo lleno, lleno, lleno. Entonces acá no hay nada. Y ese nada hay que entenderlo como, o sea, hay vacío. Eso también es importante porque históricamente esto ha llevado a que muchos se resistían a pensar que acá había vacío, porque se resistían a la idea misma del vacío. No le, no le llenaba a ellos la idea del vacío. Bueno. Hay una sola cosita más que tenemos que hablar. Lo voy a hacer acá al costadito. Una definición muy simple. Vamos a tener que definir a qué se llama presión absoluta. La presión absoluta es lo que generalmente llamamos de presión. Cuando hablamos de presión, generalmente estamos hablando de presión absoluta. Siempre con una minúscula, y le vamos a poner un subíndice que diga APS o algo por el estilo. No le pongamos la letra A nomás porque después se va a confundir con la presión en el punto A. Y la presión absoluta es como la suma de todas las presiones, pero en particular hace alusión a dos cosas. De vuelta otra vez el viejo dibujito de la montaña, del corte de la montaña. Llegamos acá al nivel del mar y por acá ya empieza el mar. Uy, parece que venía una ola por ahí. Bueno, yo quiero hablar de dos puntos, vamos a hablar de dos puntos. Voy a hablar de un punto A, voy a hablar de un punto B y voy a hablar de un punto C en la montaña. ¿Mm? La presión absoluta es la suma de todas las presiones. Lo que hay que entender bien es que, por ejemplo, la presión absoluta en el punto A será únicamente lo que nosotros conocemos como presión atmosférica, porque lo único que le hace presión al punto A es la atmósfera. En cambio, la presión absoluta en el punto B ya no es así. La presión absoluta en el punto B, ¿quién le está haciendo presión en el punto B? Primero que nada, ¿qué cosa le está haciendo presión? El agua. El agua, el líquido. Esto le está haciendo presión. Y después, porque también le está haciendo presión, el aire a través de la atmósfera o la atmósfera a través del aire. ¿Eh? Entonces, esta es como nuestra formulita general. La presión absoluta en el punto B es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Presión absoluta, entonces,
Esta es nuestra formulita. Presión absoluta es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Una pregunta. La presión atmosférica en el punto A es mayor, menor o igual que la presión atmosférica en el punto B. Y la presión atmosférica, los dos en lo mismo. ¿Por qué? Sí, tenés toda la razón. Es la misma. Por- porque, ¿cómo sería? A nivel de la atmósfera, digamos, llegan hasta el mismo lugar, pero el punto B, digamos, se sumerge dentro del agua y continúa desde debajo del agua, pero eso ya sería de la presión hidrostática. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta, bueno, hagamos de cuenta que, qué sé yo, que la atmósfera comienza acá, por decir algo, ¿eh? La cantidad de atmósfera que hay por encima del punto A es igual a la cantidad de atmósfera que hay por encima del punto B. Entonces, estas dos presiones atmosféricas son iguales. Ahora, eh, ya sabemos que la presión atmosférica en A es igual a la presión atmosférica en B. Otra pregunta más que se me ocurre, basándome en el dibujito este que está por ahí, dibujito que ya tengo hecho, es ¿qué pasa con la presión atmosférica en C? La presión atmosférica en el punto C, ¿cómo es? ¿Mayor, menor o igual que la presión atmosférica en el punto, bueno, supongamos en el punto A? Es menor. Bien, la presión atmosférica en C es menor. ¿Mm? Es menor. Porque si hacemos el dibujito, encima de C hay menos presión, hay menos atmósfera que encima de A. ¿Mm? Si bien es cierto que la presión atmosférica, que la presión absoluta en el punto C es también la presión atmosférica, ¿estamos de acuerdo con esto? Que la presión absoluta en el punto C sea solamente presión atmosférica. Fíjense en A. Porque, bueno, yo creo que esto yo se lo he dicho, la presión atmosférica en A, absoluta en A es la presión atmosférica porque encima de A no hay líquido, por lo tanto no hay presión hidrostática. Pero sí hay aire, bueno, entonces sí hay presión atmosférica. ¿Mm? Ahora, encima de C sucede, en C pasa lo mismo, encima de C no hay líquido, por lo tanto no hay presión hidrostática. Toda la presión es presión atmosférica. Pero esta presión atmosférica en el punto A no es la misma que la presión atmosférica en el punto C. Ya hemos dicho que la presión atmosférica en C es más chica que la presión atmosférica en A. Y acá también hemos dicho que la presión atmosférica en A era la misma presión atmosférica en B. Entonces, fíjense en una cosa extraña, porque para sacar la presión absoluta en el punto C, puedo decir que es la presión hidrostática del punto B, más la presión atmosférica del punto A. Bueno, también podría decir más la presión atmosférica del punto B, pero en realidad es medio confundible, porque alguien capaz que me diga, y bueno, que tengo que hacer atmósfera desde donde comienza la atmósfera hasta el punto B. ¿Qué tengo que considerar esto acaso? ¿Que hay atmósfera hasta ahí? No, 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 no. Tenés que considerar la cantidad de atmósfera que tenés por encima de B.
Que fíjense en que es la misma cantidad de atmósfera que tenés por encima de A. Y bueno, con eso ya tenemos toda la teoría de este tema. Lo único que tenemos que ponernos a hacer es hacer problemita y ver muchas veces cómo funciona esto que acabamos de aprender para resolver algunos problemas muy particulares. Eh, bueno, como hoy teníamos 4 horas nosotros seguidos, hagamos un pequeño break, muchachos. Muchachos, ¿hay alguna señorita en el curso? Sí, profe. Ah, bueno, Sí. muchachos, entonces. Bueno, hagamos un pequeño break de unos 10 minutos, ¿puede ser? ¿Eh? Ok, profe. Bueno, yo me voy a preparar un café y vuelvo en 10 minutos. Son las y 44, a las y 54 nos vemos de vuelta.